Muchas veces la filosofía, cuando quiere ser invitada para abordar ciertos temas, parece más que nada una entrometida, ¿no? Por ejemplo, hay muchas situaciones que ocurren cotidianamente en planos culturales de la sociedad, que son planos que ya tienen que ver con algo estandarizado, inmediato, costumbrista, en lo cual pareciera que por la inmediatez y cierta superficialidad del tema en cuestión, la filosofía no tendría nada que aportar. Por ejemplo, si uno toca el tema del deporte, cuando digo superficialidad, aclaro que no estoy siendo peyorativo, no estoy siendo despectivo, sino que simplemente me refiero a que es un plano de la vida en el cual no parece haber un trasfondo que la filosofía debiera abordar. Por ejemplo, el plano del deporte, ¿no? Reitero, y más específicamente el plano futbolístico, sobre todo con todos los acontecimientos de ayer, que merecen un análisis complejo, en el sentido de que son varios los ejes que son necesarios abordar para poder entender, diagnosticar e incluso promover acciones superadoras, ¿no? Los hechos de ayer en el Monumental, al borde de esta final por la Copa Libertadores. Entonces, en este sentido, la verdad que los filósofos no somos los mejores para poder explicar el desarrollo de un partido de fútbol, porque eso tiene que ver más con el análisis técnico o estratégico, y por supuesto lo que se actúa en todo deporte, que es el juego, en donde interviene la improvisación, la creatividad, la sorpresa. Pero sí, a lo mejor la filosofía se puede sentir legítimamente convocada a agregar, a modo de aporte, un cierto parrafito propio, si por ejemplo se pregunta cuál es el sentido del deporte y en particular cuál es el sentido de la competencia deportiva. Podríamos decir que digamos que ya desde las primeras etapas infantiles, los niños muestran que se van conociendo a sí mismos en la medida en que pueden vincularse con toda esa realidad que los circunda y que es la realidad de todos esos seres y acontecimientos en medio de los cuales ese niño o esa niña está vinculándose, observando. Y una de las modalidades vinculativas es el juego. Se suele escuchar, sobre todo a los pedagogos, decir con claridad que el primer modo del aprendizaje infantil es el juego. Bueno, precisamente, el juego es una manera de vincularnos con la otredad, es decir, con todo lo otro que no se es. Y el juego es esta variante vinculativa en la cual interviene cierta libertad para ensayar, para probar, para proponer, sin preocupación por si se debe o no se debe hacer esa propuesta. El deber acá está desplazado, digamos, en un segundo plano, y lo que sí prevalece es el ensayo, es la prueba, es la propuesta espontánea. Precisamente a través del juego los niños aprenden a conocerse a sí mismos y aprenden a conocer al otro en tanto otro, aprenden a reconocer que lo otro realmente es otro, distinto de ellos, y aprenden a valorar también
a eso otro. Y aprenden a valorar a eso otro como algo que no es reductible a ellos mismos, como algo que no es una proyección de sus deseos, de sus anhelos, de sus caprichitos, de su comprensión, sino que, sobre todo cuando alguien que es un niño o una niña juega con un compañerito o una compañerita, en esa interacción, en ese juego, aparece a través de la comparación el conocimiento de las propias capacidades, el conocimiento de las capacidades del otro, el conocimiento de que hay capacidades que están más desarrolladas en mí que en el otro y viceversa, hay capacidades que están más desarrolladas en el otro que en mí. Aparece indisolublemente ligado al juego este plano comparativo, en donde en esta comparación yo aprendo a describirme en términos de mis propias aptitudes y también de mis propias actitudes, y también aprendo a describir las aptitudes y las actitudes del otro. Porque en definitiva el conocimiento de sí mismo siempre está referido al conocimiento de lo otro, a la receptividad que se tiene para poder acoger, para poder recibir, para poder comprender a lo otro como tal. E insisto, lo otro es un verdadero otro, en el sentido de que su ser es algo que no es reductible a todo lo que eso otro no es, sino que cada ser lleva en sí mismo una novedad, una singularidad, algo muy propio que es irreductible a todo el resto de los seres. Por eso también en el juego uno aprende a reconocer que el otro es una gran oportunidad y a su vez es un gran desafío, porque uno no puede reducir el otro a lo propio, al terreno de lo propio, al terreno de la propia mismidad. El otro realmente es un otro. Y hay una especie de abismo entre uno y el otro, más allá de que haya semejanzas, más allá de que haya muchas analogías, muchas cosas compartidas, uno va valorando que el otro es un otro y que no lo puedo reducir a nada conocido, no lo puedo reducir a mis deseos, a mi punto de vista, a mis capacidades, no lo puedo reducir a mis pretensiones, a mis arbitrariedades, a mi voluntad, a mi inteligencia. No lo puedo reducir ni a eso ni a ninguna otra cosa que sea distinta de ese otro que yo aprendo a describir y después aprendo a valorar, vinculándome con él a través del juego. Ahora, además del juego aparece el plano de la competencia, porque en ese juego, donde uno pone ciertas capacidades en acto, aparece un cierto objetivo, el objetivo de hacer un gol, por ejemplo, en el caso del fútbol. Pero para hacer un gol yo necesito, de alguna manera, superar la intención que el otro tiene de hacerme un gol a mí. Con lo cual, en la competencia yo aprendo a usar de mis recursos, aprendo a descubrir primeramente qué recursos tengo, aprendo a usarlos, aprendo a ser creativo, aprendo a ser paciente, aprendo a ser preciso y calibrar el momento más adecuado para poder emplear cierto recurso. Aprendo a conocer los recursos del otro y a precaverme de cómo él los va a usar. En definitiva, hay un aprendizaje profundo desde el punto de vista actitudinal en el uso, en la administración creativa de mis propias aptitudes, de mis propios recursos creativos, de mis propias capacidades. Entonces el plano de la competitividad es un plano en el cual la comparación meramente descriptiva alcanza una tensión máxima, porque en esa comparación ahora está en pugna un objetivo que es común, pero que justamente si lo alcanza uno de los que juega, lo va a hacer superando al otro con quien juega. Por lo tanto, es muy importante valorar al juego como la instancia que también incluye el plano de la competencia, gracias a la cual, como instancia competitiva,
aprendemos a valorar al otro, aprendemos a valorar las capacidades del otro, aprendemos a usar creativamente nuestras propias capacidades y aprendemos a valorar que por encima del juego y por encima del resultado podemos jugar y podemos descubrirnos a nosotros mismos gracias a esa presencia del otro que está disponible para jugar con nosotros, aunque haya también un plano de competitividad que nos confronte. Por eso me parece muy importante añadir o hacer la invitación de pensar juntos algo que tiene que ver con lo que se produce a nivel social cuando ocurren acontecimientos tan destructivos como los de ayer. Es decir, digamos, todo el mundo va a invocar que hay que ser respetuosos, que hay que unir la pasión, la alegría y el respeto por el otro. Pero yo creo que para poder lograr esa coexistencia de la pasión, de la alegría y a su vez el respeto por el otro, y el respeto por el otro también incluye el respeto por el triunfo del otro y la valoración del triunfo del otro. Para eso me parece que es muy importante, primero, hacer un proceso más introspectivo que nos permita descubrir, que nos permita reconocer de verdad cuáles son las razones y cuáles son los motivos desde los cuales nosotros disfrutamos de la competencia deportiva. ¿Cuáles son los motivos más auténticos y escondidos a la vez que nos impulsan a disfrutar de la victoria de nuestro equipo preferido de fútbol? Porque si no hay una depuración de esas razones y de esos motivos, no va a haber una depuración de la imagen que nosotros tenemos de la victoria y de la imagen que tenemos de la derrota. Muchas veces, para poder disfrutar de una victoria, desde la cual nosotros vamos a exaltar los valores y las virtudes de la identidad de nuestro equipo deportivo, del cual somos totalmente apasionados simpatizantes, para poder realzar las virtudes propias del equipo con el cual nos identificamos, necesitamos defenestrar la imagen del adversario, adjudicándole a esa imagen todo lo peor, todos los vicios, todas las aberraciones. Es decir, que en el fondo nosotros disfrutamos de la victoria escondidamente disfrutando de la derrota del otro. Y no es lo mismo disfrutar de la victoria propia que disfrutar de la derrota de nuestro adversario. Por supuesto que no hay victoria sin derrota, pero estoy hablando de que muchas veces, y yo digo que muchas veces es poco en términos estadísticos, la mayoría de las veces sería mejor decir, la victoria la disfrutamos como el espejo que fundamentalmente necesitamos confirmar en la derrota del adversario. Reafirmar nuestra identidad y nuestra identificación con nuestro equipo favorito, que resumiría los altos valores de los cuales estamos absolutamente orgullosos, sería recíproco con resaltar los defectos y aberraciones del equipo contrario, el cual debe ser vencido como si fuera una especie de mal encarnado. Entonces, primero tenemos que hacer un trabajo de depuración personal para identificar cuáles son los verdaderos motivos, cuáles son los verdaderos anhelos que se están activando en ese afán de vencer al adversario. Este sentido en el cual la victoria se disfruta desde la derrota del otro, en donde la identificación de la propia escuadra deportiva es la necesidad de reafirmar altos valores, pero en reciprocidad con afirmar lo peor en el adversario derrotado, es una manera totalmente perversa de vincularnos con la otredad, de relacionarnos con el otro. El otro merece ser valorado, el otro merece ser respetado e incluso merece ser valorado en su triunfo. Así como el otro, si es el triunfador, debe valorar nuestra derrota,
porque tanto el derrotado como el vencedor, títulos que van cambiando a medida que transcurre el tiempo, porque uno a veces es el derrotado y otras veces será el vencedor, tanto el derrotado como el vencedor tienen que aprender recíprocamente. El derrotado debe aprender de la victoria de su vencedor y el vencedor debe aprender de la derrota de su adversario derrotado. Y este aprendizaje no está en orden a desapasionar el fútbol, a ser mínimamente aplaudidores, imparciales, neutros, sin emociones, y decir, oh, qué correcto, hemos ganado, podemos brindar. Perdón, adversario, te hemos derrotado, pero te seguimos queriendo y valorando como siempre. Estoy haciendo una especie de caricatura, una pose caricaturesca de lo que justamente no es lo que yo estoy intencionando en esta propuesta. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser absolutamente apasionados con nuestras victorias, resaltando los valores con los cuales nos identificamos a través de nuestro equipo favorito, pero sin perder de vista que el otro también tiene sus valores y que debe ser respetado tanto en su triunfo como en su derrota, y que estos valores del otro son complementarios a los nuestros. Entonces el gran desafío es poder disfrutar de la victoria enfocándonos en lo propio, sin necesitar defenestrar al adversario, disfrutando de su derrota, de su amargura, de su tristeza. Tenemos que recuperar la capacidad de vincularnos con el otro. Ahora, añado, para poder recuperar la capacidad de vincularnos con el otro, de respetar al otro y de valorar al otro, tenemos que hacer un proceso personal muy intenso para poder aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras propias victorias, con nuestras propias virtudes y capacidades tan luminosas, pero también aprender a relacionarnos con nuestras sombras, con nuestras limitaciones, con nuestras incapacidades, con todo eso que no nos enorgullecería sanamente mostrarle al mundo. Entonces hay que hacer un trabajo personal muy hondo y hay que asumir que el otro realmente tiene un valor y una dignidad únicas porque su presencia es irreemplazable. Últimamente se escuchan visiones holísticas, visiones totalizadoras de la realidad, desde las cuales cada uno de nosotros simplemente es una expresión, por ejemplo, de la vida o del cosmos o del universo. Pero no hay una dualidad, dice esta postura, no hay una diferencia esencial entre la vida y nosotros, que somos seres vivientes, donde la vida nos habita y se expresa a través de nosotros. No, sí, yo justamente lo que propongo es que hay que desechar esa visión, que la presencia en el mundo de cada ser lleva un misterio irreductible a la presencia de cualquier otro ser, a la presencia del ser, al mismo misterio de la existencia. El tesoro único e irreemplazable de cada ser hace que ese ser tenga una verdadera identidad, una verdadera dignidad, sea por eso un verdaderamente otro, y sea irreductible a su fuente, ya sea la vida o ya sea un Dios creador. El propio creador, cuando pone en el mundo a su criatura, cuando pone en el ser a su criatura, se asombra y se conmueve, porque ese ser que es su criatura es algo absolutamente nuevo respecto del ser propio del creador. Es algo que conmueve al creador, llenándolo de sorpresa, de admiración, de misterio, porque es un verdadero ser, es un verdadero otro. No se reduce a ser una mera expresión o entretenimiento del creador, que quizás porque era muy bueno y muy amoroso se divierte creando seres, o porque es muy carente necesita crearlos para completarse. Esas son las dos posturas bien opuestas y tradicionales. No, el verdadero acto creador es mucho más profundo, es capaz de poner en el ser y en la existencia a un ser que tiene una dignidad y un misterio que es irreductible al misterio de cualquier otro ser, e incluso irreductible al misterio del propio creador que lo crea y lo pone en el mundo, lo pone en el universo, lo pone en el ser y en la existencia. O sea que esto último me parece fundamental. No voy a hacer un desarrollo extenso sobre este último punto, que es mucho más metafísico, pero es fundamental porque si no lo tenemos en cuenta y somos simplemente expresiones de una fuente total, que puede ser la vida o el universo o el cosmos, estas mismas corrientes terminan, bueno, que no están diciendo nada nuevo, porque
Esto ya lo decía Spinoza. Estas corrientes terminan haciendo desaparecer la libertad. Nosotros nunca en el fondo somos libres, porque somos ya expresiones predeterminadas causalmente. Supongamos que fuera la vida la que se expresa a través de nosotros, entonces cada uno de nosotros quiere lo que quiere, desea lo que desea, hace lo que hace, porque la vida se está expresando en nosotros con leyes inmutables, de las cuales nosotros no podemos ni agregar, ni quitar, ni transformar nada. Con lo cual se diluye la libertad, se diluye la enorme dignidad de nuestra condición de personas, se diluyen un montón de valores fundamentales. Por eso que me parece que el sentido de la competencia puede ser abordado desde la filosofía en esta pequeña reflexión, y como siempre les agradezco compartir este momento conmigo. Muchísimas gracias y hasta pronto.